Bueno, como vimos, vamos a proceder a calcular 2. Entonces, ¿esto qué implica? Tenemos que entender bien el circuito. Veamos esa fuente dependiente de corriente. Si le prestamos atención, vemos que ninguna parte de la corriente puede fluir en este sentido. ¿Por qué? Porque ahí el circuito está abierto. Es imposible que la corriente fluya hacia allá. Esto quiere decir que el 100% de esta fuente dependiente de corriente, el 100% de esta corriente va a fluir hacia acá. Quiere decir que Vx entre 4000 amperios es la corriente que va a fluir por esta resistencia de 2 kiloohmios. Entonces por aquí fluye, vamos a definir aquí más o menos V2. Por aquí fluye una corriente de Vx entre 4000. Entonces, con esta información podemos proceder a analizar el circuito. Vamos a recorrer el lazo en este sentido, la ruta en este sentido. Tendríamos que, por una ley de voltajes de Kirchhoff, que menos Vx más V2 más 4 es igual a 0. Si hacemos la conversión, vamos a tener que menos Vx más, vemos que V2 es la corriente que fluye por esa resistencia, que es Vx entre 4000, por el valor de la resistencia. Esto sería más 2000 entre 4000 Vx más 4. Esto es igual a 0. Como podemos ver, ahí lo que tenemos es menos Vx más un medio de Vx es más 4 es igual a 0. Esto quiere decir que menos un medio Vx es igual a menos 4. Esto quiere decir que Vx es igual a 8 voltios. Y de esta manera tenemos Vx que es igual a Vthevenin. Estos dos son completamente equivalentes porque corresponde al voltaje de circuito abierto entre las dos terminales. De esta manera pues pudimos calcular Vthevenin. Y pues es importante tener eso mapeado. Muy bien. Ahora continuamos con el paso 3. Calcular la corriente cortocircuito ISC entre las terminales donde está conectada la carga. La resistencia Thevenin está dada por Vthevenin entre ISC. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pues lo que haremos, vamos a tomar el circuito. Lo tomamos. 4 voltios. 2 kiloohmios. Esto es Vx entre 4000. Aquí 3 kiloohmios. Y vamos a colocar entre las dos terminales un cortocircuito. Dígase, vamos a analizar este circuito. Y necesitamos calcular la corriente ISC que fluye por ese cortocircuito. Muy bien, entonces para esta parte del análisis, pues podemos hacerlo
de distintas maneras. Podríamos poner, hagámoslo como análisis de mallas, retomando los conceptos que habíamos visto anteriormente. Entonces, planteemos dos mallas. Aquí esta malla donde fluye I1 y esta malla por donde pasa I2. E I2, vean que la corriente I2 es equivalente a la corriente ISC. Como podemos ver, tenemos una supermalla en medio donde vamos a tener que I2 menos I1 es igual a Vx entre 4000. Ahí tenemos la primera ecuación que requerimos. Esto planteado en mejor orden es menos I1 más I2 es igual a Vx entre 4000. Y ahora, esta es la primera ecuación. Ahora tenemos la ecuación de la supermalla, que sería menos 4 menos 2000 I1. No, aquí es más 2001 más 3000 I2 es igual a 0. Esta es la ecuación de la supermalla. 2001 más 3000 I2 es igual a 4. Y ahora aquí hay algo importante, y esto es un detalle que ustedes deben de tener presentes cuando hagan los análisis de esta clase de circuitos. Resulta que todo este análisis de mallas es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Y me voy a tomar la libertad de borrar todo esto. Aquí es donde vale la pena y es importante entender el circuito. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. ¿Dónde está Vx? Vx está acá. ¿Y qué hay entre Vx? Hay un cortocircuito. ¿Y qué implica un cortocircuito? Implica que Vx es igual a 0. ¿Y qué implica que Vx sea igual a 0? Implica que esto es 0 entre 4000. ¿Y qué implica que eso sea 0 entre 4000? Implica que esta fuente dependiente es de 0 amperios. Por lo que no es necesario considerarla. Realmente el circuito que debemos analizar es este que tenemos acá. Y vamos a tener por ley de Ohm que ISC es 4 voltios entre 5000. Si hacemos ese cálculo, nos da que ISC es 0,8 miliamperios. Ya habíamos calculado V de Thevenin anteriormente. Vamos a obtener R de Thevenin como V de Thevenin entre ISC. R de Thevenin va a ser 8 voltios entre 0.0008. Si nosotros realizamos ese cálculo, obtenemos lo siguiente. Vamos a tener 8 dividido entre 0.008 es 10 kiloohmios. Quiere decir que al final el circuito equivalente de Thevenin corresponde a una fuente de 8 voltios y una resistencia de 10 kiloohmios. Y este circuito que tenemos acá y el circuito original,
son circuitos equivalentes. Algo que se conecte entre estas dos terminales no podría notar ninguna diferencia entre este circuito y este otro circuito. Con esto finalizo el video.